este vídeo vamos a aprender cómo manejar las instrucciones put and get del protocolo de comunicaciones S7 que tienen las unidades 1200. Para hacer este ejemplo vamos a utilizar o vamos a partir, para no perder el tiempo, vamos a partir de un proyecto que ya tiene las dos CPUs que vamos a manejar. En este caso sería una 1212 y una 1214. Ya vamos a partir de este proyecto base y vamos a hacer las configuraciones de esas dos instrucciones para ver cómo funcionan y cómo esta CPU va a poder pasarle datos a esta CPU y viceversa. Va a poder cogerle datos o esta CPU le va a poder escribir o recoger datos, dependiendo la que manejemos en cada momento. Para ello partimos de este proyecto base que ya está configurado y tenemos esas dos CPUs en estas IPs. Para que funcionen estas instrucciones de put and get nos tenemos que percatar, cuando hagamos la configuración de estos dispositivos, nos tenemos que percatar de que en la protección de seguridad de esa CPU tengamos activado la función de put and get. Si esto no está activado, las instrucciones, por mucho que las parametricemos, no van a poder funcionar. Es decir, es necesario que el hardware tenga esa opción de seguridad en este caso deshabilitada, sería así, para que cualquier PLC de la red pueda escribir en él y también se pueda leer. Vamos a ver cuál es en accesos online, cuál es el firmware de estas CPUs, y el firmware que nosotros vamos a tener en estas CPUs es el 4.2. Para saberlo nos vamos a poner en online y diagnóstico de la CPU en concreto y vamos a mirar qué es el 4.2. Es importante saber el firmware que tiene la CPU con la que vamos a hacer las comunicaciones, porque va a influir en la versión de la instrucción que utilicemos y eso va a hacer que la comunicación tenga éxito o no tenga éxito. En este caso, una vez que ya tenemos en ese proyecto base configurados y unidos los dos PLCs, nos vamos a poner sobre la unidad del 1214 y vamos a empezar a manejar la instrucción. En este caso me pongo en la 1214 y me pongo en el main. Las instrucciones las tenemos aquí, en la opción de comunicación. Y dentro de comunicación estamos utilizando las instrucciones de la comunicación S7. En este caso vamos a empezar a estudiar cómo se parametriza la función put y luego, entendido esta instrucción, pues veremos cómo funciona la get, que es simplemente para recoger datos de cualquier unidad PLC que tengamos en nuestra red. Simplemente arrastramos ese put sobre el primer segmento y nos va a crear un DB de datos. Ese DB de datos que nos crea lo vamos a configurar. Vamos a configurar dándole aquí a la cajita y vamos a decir con quién vamos a establecer la comunicación. En este caso nosotros nos hemos puesto en el PLC2 y vamos a querer ponerle datos al PLC1. El PLC1 lo tenemos aquí. Lo seleccionamos, lo tenemos aquí disponible porque en dispositivos y redes los hemos unido. Si no hubiésemos hecho la unión, en el proyecto esto no aparecería. ¿Vale? Y vemos que cuando hemos hecho esa unión, el ID que nos da en la conexión, que pone ahí 100, ese ID automáticamente ha aparecido aquí, ¿vale? Que sería el recurso que va a utilizar para hacer esa comunicación. Decir que donde tenemos la parte de requests sirve para cuando se produzca un flanco ascendente, el direccionamiento que nosotros hayamos puesto en SD y en AD y en address, esos datos viajen de un PLC al otro. De forma que esto, para hacerlo desatendido, vamos a irnos a la configuración de dispositivos y nos vamos a activar las marcas de ciclo. En las marcas de ciclo de scan nos las vamos a activar, ¿vale?, a partir de la 100 para tener un reloj, y que esto lo haga un reloj. En este caso lo vamos a tener en la 100.0 para que lo haga con 0,1 segundos. Vamos a poner aquí la M100.0 y así lo tendríamos pulsos cada 0,1 segundos, flancos ascendentes y por lo tanto viajaría la información. Si desplegamos este bloque, podemos ver que al desplegarlo podemos hacer el put, es decir, el poner la información en el otro PLC, de 4 formas, o sea, 4 veces. Vamos a empezar haciendo el put más sencillo que se puede hacer, que sería mandar las entradas de este PLC a las salidas del otro PLC.
Para ello, nosotros vamos a utilizar el direccionamiento de punteros. En el caso del PLC en el que estamos, de esta unidad 1214, de mandar el canal de entradas, vamos a poner P almohadilla, y al poner P almohadilla vamos a escribir separación I0.0, así estaríamos diciendo que el bit 0 del canal 0 es el que yo quiero empezar a transferir desde este PLC, byte, escribimos byte 1, vamos a mandar un byte que sería el byte correspondiente a todo el canal de entradas 0. La forma de escribirlo sería esta. Le damos al enter y ya tendremos así dicho que las entradas de este autómata van a ser escritas en donde, y address sería la dirección del interlocutor, ¿vale? O sea, la dirección de ese autómata al que queremos ponerle los datos. Entonces, si se lo queremos escribir en sus salidas, como tenemos que utilizar esto de los punteros, pues tendremos que empezar con P almohadilla para indicar que es puntero, a qué dirección de memoria quiero que apunte a la Q, porque es la zona de memoria de salida a lo que quiero escribir, 0.0, y quiero que me escriba todo un byte. Entonces, separación byte 1. Haciendo esto, habré direccionado de mis entradas, de mi PLC del entrenador, a las salidas del otro PLC. Vale, voy a transferir en el programa, voy a compilar y voy a transferir simplemente esta información para ver si funciona. Le doy a finalizar. No he hecho de momento caso a estos bytes, a esta información de si la instrucción nos va a dar errores, de cómo está. Simplemente vamos a ver el resultado y en caso de no funcionar tendríamos que analizar estos bits. Para ver el resultado voy a poner en online y voy a partir esta cámara, esta pantalla en dos, y voy a pasar a esta pantalla las dos unidades con las que me voy a comunicar, que serían dos. Este sería este PLC2 que estamos viendo, que estoy haciendo aquí con el ratón, ¿vale? Que es el que tiene las entradas. Y este quiero que escriba en esta otra unidad, quiero que escriba en sus salidas. O sea, lo que tengo que ver ahora es, cada vez que yo escriba y cambie el resultado de esas entradas, ver que se mueven las salidas. Voy a empezar escribiendo con la I00 y vemos que la I00 de este PLC es escrita en la Q00 de este. Si voy escribiendo entradas, vemos cómo se va pasando esa información, ¿vale? Entonces vemos que comunica y que no tiene ningún problema en hacerlo, siempre que utilicemos, ¿de acuerdo? Y tengamos claro cómo se hace esto de los punteros. Simplemente es como es esa escritura. Ahora vamos a probar a hacer un put sobre un DB de datos, porque no solo tenemos por qué escribir un byte de entradas a las salidas del otro PLC, podríamos llegar a escribir un DB de datos entero que yo tengo en mi PLC y quiero escribírselo en el otro PLC. Vamos a hacernos primero, vamos a agregar un nuevo bloque, vamos a llamar DB de datos. En este caso va a ser el DB que yo voy a escribir en él, ¿vale? Entonces lo voy a llamar DB mío. Y este DB de datos yo quiero que tenga una serie de campos. En concreto voy a poner un campo que va a ser un booleano que lo voy a llamar a marcha. Voy a poner otro campo que lo voy a llamar contador, que va a ser una variable de tipo entero. Y voy a establecer otro campo dentro del DB que lo voy a llamar temperatura. Esta temperatura va a ser una variable de tipo real. Por jugar y por ver distintas variables. Aquí yo podría poner todas las variables que me dé la gana dentro del DB de datos. ¿Vale? Este DB de datos es importante saber que en propiedades vamos a quitar la opción de acceso optimizado a bloque. Vamos a quitar esa opción para que nos aparezca esta columna del offset, donde nos va a indicar la cantidad de bytes que este DB de datos ocupa. Lo compilamos para ver esa cantidad y vemos aquí la cantidad. ¿Vale? Destacar
que nosotros, para poder pasar todo el DB completo y no tener problemas, tenemos que saber cuántos bytes ocupa. Entonces, si nos fijamos en cómo nos ha hecho esta información, vemos que la marca booleana ya directamente nos pincha 2 bytes para solo mandar un bit, ¿vale? Pero es como lo hace. La variable contador, que es una variable de tipo entero, ocuparía 2 bytes, empieza en la 2 y iría hasta el 4, y la de real, la de temperatura, ocupa 4 bytes, con lo cual tendríamos que contar que 4 más esos 4 que ocupa son 8, es decir, tendríamos que mandar 8 bytes de golpe, ¿vale?, a la CPU1 para que esto funcione. Entonces me marcho al main y lo que voy a hacer es, aprovechando este mismo put que hemos visto cómo mandar un solo byte, donde pone sd, vamos a escribir p de puntero, almohadilla, vamos a escribir db2 punto dbx00 0.0 byte 8. Ahora amplío. ¿Qué estamos haciendo con esta instrucción? ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos diciendo que mediante un puntero apunte a este DB de datos, porque es el DB2, es la información que tenemos entre corchetes. No es el DB1, porque el DB1 es el que ha utilizado para hacer la propia instrucción en sí, y que me mande 8 bytes de información desde este autómata. SD sería el direccionamiento de memoria del PLC2, ¿vale?, hacia qué dirección. Y ahora aquí en la dirección tendré que poner la dirección del PLC que lo va a recibir. Ni que decir tiene que la estructura de este DB de datos que estamos poniendo aquí tiene que tener la misma estructura en el PLC1. Entonces, como tiene que tener la misma estructura, para no perder tiempo, voy a coger este DB y me lo voy a copiar y lo voy a pegar en este autómata. ¿Vale? Me lo voy a copiar y al copiarlo vemos que también me lo he llamado como db2. Me ha respetado. Voy a compilar todo el PLC1, que sería el que va a recibir la información, y vemos que lo tiene como db2. Esto se podría cambiar y se podría, si no hay más dbs, se podría hacer que fuese un db1. De todas formas nos quedamos con que es el db2, por lo tanto nos vamos al main de este y aquí podemos escribir la misma instrucción. Voy a copiar y voy a pegar. Si lo hubiésemos creado en el otro PLC y nos hubiese dado un db5, un db7, un db8, ese numerito sería el que tendríamos que cambiar aquí. Como lo hemos copiado y arrastrado y ha guardado el mismo número, pues db2. Ahora, para probar que esto funciona, lo que tenemos que hacer es transferir ambos programas. El programa del PLC1 no tiene en sí nada, simplemente tiene el DB de datos que va a recibir la información, pero hay que transferirlo. O sea, hay que compilar y transferir. Estamos trabajando con 2 PLCs en real, con lo cual vamos a ver el resultado luego en la camarita. Y lo mismo que he hecho esto con el PLC1, hay que hacerlo con el PLC2. Vale, ya los tenemos transferidos. Nos vamos a poner en online, y dentro de que nos vamos a poner en online para ver cómo se ejecuta esto y qué información está pasando, vamos a ponernos sobre el DB mío. El DB mío del que va a emitir. Lo voy a poner en online y lo que vamos a hacer es forzar estas variables para ver si llegan al otro DB de datos. Entonces, para verlo, voy a soltar esta tabla y al soltar esta tabla me marcho al PLC1 y sobre el PLC1 abro el DB mío. Lo he llamado DB mío también, o sea, porque como lo he copiado no he cambiado el nombre. Este DB se podría haber llamado DB Pepe, ¿vale? A mí al final lo que me interesa es que es el 2, ¿vale?, para esa instrucción. Voy a poner también en online ese DB para ver el resultado y también voy a soltar la ventana para ver también otra cosa más, ¿vale?
Entonces, este put está ejecutándose y a la vez que hay un direccionamiento de las entradas de este PLC a las salidas del otro, a la vez simultaneamos el pasar la información de un DB al otro. Como está todo el rato este enable activo y el reloj es de 10 Hz cada 0,1 segundos, vamos a ver isofacto que cuando este se escribe y se pone a true, pasa a este y se escribe, ¿vale? Botón derecho, forzar operando, ponemos la T y ponemos el 1 y vemos que ha cambiado de true a true. Cuando le dé a contador y fuerce el operando de contador, que es numérico, y escriba 10 en decimal, pues vamos a ver que ese 10 pasa isofacto. Ahora, para probar que esto realmente funciona, vamos a poner aquí una marca para ver que este bloque no se va a ejecutar mientras esa marca no está, y por tanto, aunque yo cambie aquí el DB, aquí no cambia la información. Vamos a poner aquí una marca y lo vamos a llamar marca. De esta forma yo controlaré cuándo quiero que se ejecute el put. No solo generando esos eventos en el request, sino que además cuando a mí me interese. Voy a transferir este programa a la CPU, en este caso es la 2, la que yo estoy utilizando. Deshago la conexión online para transferir. Lo transfiero. Esto simplemente es para ver que realmente, aunque tú cambies el DB en uno, dejas bloqueada la información y no viaja al otro hasta que habilites el bloque de funciones. Le doy a la conexión online, entonces vemos que esta marca está desactivada, con lo cual el put no está funcionando y no está haciendo ese direccionamiento y no le está pasando la información. Vale, sobre este DB de datos, que es el del programa que va a enviar los datos, este es el DB que está recibiendo, ¿vale? Vemos que ahora, aunque esté a false, aquí está a true, porque lo último que hicimos fue ponerlo a true. Si yo ahora activo la marca, le doy aquí al control F2, vamos a ver que automáticamente la información de este DB cambia la de este DB. ¿Vale? Al estar esto activo de forma permanente, cada 0,1 segundos la información de aquí viaja aquí. Voy a ponerlo a true, voy a ponerlo a 1, voy a escribir el valor 12, vemos que se pasa y ahora voy a desactivar la marca con control F3 y voy a poner aquí el valor forzado de 7.8, ¿vale? Que es un real. Este 7.8 no se ha actualizado aquí. Normal que no se haya actualizado. Este put no está habilitado. En el momento en el que lo habilite, vemos que cambia, ¿vale? O sea que tenemos esa comunicación y tenemos ese put, ¿de acuerdo? Que no pide confirmación al autómata al que le vas a escribir, simplemente sabiendo, voy a cerrar estas ventanas, sabiendo la forma de direccionar, nosotros podemos llegar a escribirle sin su consentimiento en sus salidas, en este caso, y en un DB de datos del cual sabemos la estructura, sabemos la dirección y sabemos la cantidad de bytes que queremos pasar. Podríamos utilizar el address 3 y el address 4 y podríamos mandar de golpe más información, y si nos quedamos sin información dentro de un bloque, pues siempre podemos poner más put, ¿vale? Pero en cualquier caso simplemente podemos ver cómo sobre un PLC que no tiene ningún programa, ¿vale? Simplemente tiene ese DB de datos, nosotros podemos estar escribiendo en sus salidas, y además de que se ve el reflejo aquí, estamos escribiendo sus salidas, estas son las entradas, estas son las salidas del PLC al que le llega la información. También podemos escribirle zona de marcas, zona de DB de datos, lo que nosotros queramos. Si por ejemplo quisiésemos escribir en la zona de marcas, lo que tendríamos que hacer sería en la address 3 poner un puntero a la M, por ejemplo, 50.0, empezamos en la M50, si nos interesa la 50 o la dirección que corresponda, byte, y ahora si ponemos 2, estaríamos escribiendo el byte 50 y el byte 51, estaríamos escribiendo como una word. Eso sería en la M50 del autómata 1. ¿Desde dónde queremos escribir en este caso? Si queremos escribir
Desde la M50 del nuestro, pues pondríamos P puntero M50.0 bytes. Al hacer esto, aquí estamos indicándole que esto es de nuestro PLC y van a dejar 2 bytes desde la M50 del nuestro a la M50. No tiene por qué haber correlación, podría escribir de la 50 de este a la 100 de este, o de la 50 de esta a la 200, eso da igual. Lo que tiene que haber correlación es la cantidad de información que se le va a mandar, en este caso 2 bytes. Para ver que esto funciona, pues pondríamos aquí un move y podríamos hacer un move, ¿vale?, de una variable que voy a llamar número, que va a ser una variable de tipo entero, la que voy a crear, global, y voy a poner una variable de tipo entero, un int, y lo voy a mandar ese move a la word 50. Simplemente haciendo esto, yo voy a cambiar aquí un número, ese número se va a escribir en la M50 de mi autómata, de la M50 de mi autómata, que es esta, va a viajar a la 50 del otro autómata. Vamos a ver si esto funciona, con lo cual compilamos, transferimos, y una vez de compilar y transferir, ponemos en online. Nos vamos a marchar antes de ejecutar, vemos que está el put sin poner, por lo tanto, por mucho cambio que aquí haga, no va a hacer nada. Vamos a forzar el operando y vamos a escribir, por ejemplo, el número 32. Ese número 32, en decimal, en hexadecimal, lo vemos ahí como 20. ¿Vale? Entonces, este 20 es el que tiene que viajar al otro PLC cuando esto se active, aparte de seguir viajando los canales de entrada y el DB de datos. Nos marchamos al PLC1 y en el PLC1, en la opción de variables de observación, nos hacemos una tabla de observación donde en esa tabla de observación veamos qué es lo que ocurre con la MWord 50. Vale. Esto me lo voy a soltar por la misma razón que antes, para ver cómo cambia la información y poder solaparlo, y lo voy a activar. Entonces vemos que de momento ha viajado el número 0. Claro, ha viajado el número 0 porque está deshabilitada. Cuando habilitemos con control F2, veremos que ha viajado ipso facto el número 20. ¿Vale? Si ahora, aquí en vez de forzar ese número 32 en decimal, que es 20 en hexadecimal, lo fuerzo directamente en hexadecimal y pongo el número FF, pues veremos que ese FF viaja aquí y viaja aquí. Y con esto, en principio, la instrucción put no debería de tener ningún inconveniente en entenderla. Después de haber visto cómo funciona la instrucción put, vamos a ver cómo funciona la otra instrucción complementaria, que es get, que sería para recoger los datos de un PLC a traérmelos a este PLC. Como al final nos va a ser indistinto, sabiendo lo que queramos hacer, va a ser indistinto utilizar una que otra dependiendo dónde nos pongamos, lo que vamos a hacer es, voy a dejar este put que sirve de este PLC, del 1214, y me voy a poner en el PLC1, que no tenía ninguna instrucción implementada. Y vamos a hacer el get ahí, es decir, vamos a hacer que ahora el get recoja la información que nos interese del PLC2. Entonces, nosotros vamos a venirnos aquí, voy a deshacer la conexión online de este PLC1 y vamos a echar sobre él la instrucción get. Lo mismo, nos va a crear un DB de datos asociado a esta función que nosotros tenemos que configurar. ¿Vale? Entonces, la parte de configuración tenemos que elegir el interlocutor. Vemos que nos ha aparecido ahora la opción de sin especificar. Voy a deshacer la conexión de este PLC2 y vemos que al deshacer la conexión, al quitar esa conexión, nos aparece el PLC. Esto, mientras tengamos rota la conexión, bueno, está la PGPC ocupada y parece que no aparece el interlocutor. Vale, ahora nosotros vamos a querer recoger datos. En el 1, datos que sirva el PLC2.
o que estén en un sitio, que sirva o que estén en un sitio. Voy a comprobar si tenemos las marcas de ciclo de este PLC1 activadas. Veo que sí, para utilizar en el request de la petición, digámoslo así, de que se ejecute esa instrucción, utilizar esa marca de ciclo de scan para que sea instantáneo cada 0,1 segundos. En este caso, pues esté cogiendo información. ¿Qué información puedo recoger? ¿Vale? Pues aquí es el funcionamiento de address y de RD sería el mismo. Sería de qué dirección quiero recoger y dónde lo quiero dejar. Entonces voy a recoger en este caso la información del canal de entradas del segundo PLC y en vez de depositarla en sus salidas, la voy a depositar en una marca, por ejemplo en la marca 10. Entonces voy a hacer un P de puntero a el direccionamiento QI 0.0, un byte en dirección. Esta sería la dirección de donde voy a recoger del PLC, ¿vale? Del PLC, y aquí es donde la voy a depositar. Entonces la voy a depositar, por ejemplo, en mi zona de marcas. Voy a poner P de puntero almohadilla M y, por ejemplo, en la 10.0, si quiero a partir de la 10 que esté libre, byte 1. Entonces, de esta forma, simplemente este bloque estará recogiendo información perteneciente a este PLC. Puede ser del canal de entradas, puede ser de un DB de datos o puede ser del sitio que a mí me interese. En cualquier caso, sería indistinto. Y sería indistinto hacer un put y que éste le ponga al otro la información que quiera, que haber puesto en este un get y habérsela recogido del otro. O sea, con esto quiero decir que lo mismo que aquí hemos hecho este put, podríamos haber hecho todo este direccionamiento y haber hecho un get en el otro. Dependiendo lo que me interesa hacer en cada momento, pues utilizaré una u otra. ¿Vale? Entonces, en este caso lo vamos a hacer de esta forma. Voy a compilar y transferir, decir que los dos autómatas, el mecanismo de protección de seguridad, está puesto el put and get activado, es decir, para que estas instrucciones funcionen, porque si no está, recordamos que no funciona. Y en cualquier caso ahora va a recoger esa información y me la va a servir a la marca 10. Como no he puesto aquí nada que corte, esto va a estar continuamente. Si hubiese puesto aquí una marca para cortar, pues el get lo ejecutaría cuando a mí me interese, independientemente del request, ¿vale? El request es el que está generando los flancos. Si este request no lo pongo por flanco y lo dejo activo todo el rato, por mucho que esté el enable, hasta que no haya una bajada y se produzca una subida, no estaría haciendo esa información. Voy a crear una tabla de observación. Y en esa tabla de observación voy a escribir la M10. Esa tabla de observación la voy a activar y voy a poner también, para verlo, el resultado que a medida que voy tocando estos interruptores se va viendo ahí. Entonces la historia sería ir viendo, estoy tocando la primera entrada, la segunda, ¿vale? Ahí estaría metiendo un 3, así estaría metiendo un 7, así estaría metiendo una F, ¿vale? De este enable, de estas 4 primeras entradas, que son estas 4 que vemos aquí. ¿Vale? Yo ahora el resultado, aparte de estar viéndolo aquí, este es por el put del otro programa, no es por el get. Por el get me lo estoy llevando a la 10. Vemos que se están simultaneando las dos instrucciones, o sea, lo mismo que hemos visto antes, que este está haciendo el put, el otro está haciendo el get. ¿Vale? O sea, funcionan, por decirlo así, de forma paralela. ¿Vale? Funcionan, por decirlo así, de forma paralela. Si yo desactivo la marca de este put ya no se estaría ejecutando, con lo cual yo aquí ya vería que por mucho que cambie ¿vale? Las salidas del PLC se han quedado escritas porque este bloque ya no se está ejecutando. Cuando se vuelva a ejecutar, las salidas cambiarán, pero sin embargo el get en este DB de datos, en esta tabla de observación, vemos que sí que la actualización es isofacto,
¿vale? ¿Por qué es isofacto la actualización? En este caso estamos cogiendo continuamente cualquier cambio de las entradas del segundo automata y las estamos dejando en la marca 10. En la marca 10, que es la marca 10. Entonces yo ahora estoy recogiendo las 4 entradas activas, ¿vale? Estoy recogiendo las 4 entradas activas y estamos viendo esas 4 entradas aquí como una F. Si el formato de visualización lo pongo en binario, pues estaría viendo cómo viaja esa información. ¿Vale? Vemos además como el byte bajo, porque es una word, lo que estoy viendo, si hubiese puesto MB10 lo estaría visualizando así. Iba a decir que podríamos haber visto como en el direccionamiento que hace Siemens, pues hace lo que ya sabemos, que la parte baja se guarda en la dirección alta y la dirección alta, o sea, la parte de la información de la doble palabra, ¿vale? Tenemos ahí el reflejo y lo podemos ver también aquí. Para que este se actualice y ahora se apaguen todas, para que coja el 0, tendríamos que venir a este segundo PLC. Y en la marca activarla. Voy a partir esto para ver lo que cambia y las 4 se van a apagar de golpe. ¿Vale? Para ver que estas 4 se van a apagar de golpe en cuanto active esta marca. Ahí vemos que se han apagado. Bueno, y un poco estos dos vídeos que los juntaré y haré al final todo uno, pues un poco simplemente para ver cómo se pueden jugar con estas instrucciones de este protocolo que las CPUs 1200 tienen. Bueno, decir las CPUs 1200, los 1500 o los 300. ¿Vale? Estas instrucciones van a funcionar bajo ese protocolo S7. Voy a quitar la conexión online. Y lo que sí que tenemos que tener claro de las dos instrucciones, y no se nos tiene que olvidar, es que no piden permiso, es decir, que el nivel de seguridad, por decirlo de alguna forma, dejaría un poco que desear, porque cualquier persona que tenga acceso en red a un PLC, simplemente poniendo el get en su PLC, le puede estar chupando información a otro PLC que no le pide confirmación, y lo mismo si ejecutamos el put. Al final lo que está ocurriendo es que yo estoy escribiendo en un dispositivo y no me está pidiendo una confirmación, ni unas contraseñas, ni una medida de seguridad. ¿Vale? Estas instrucciones pertenecen a las funciones de la comunicación S7. Lo que haremos en el siguiente vídeo será ver las instrucciones que ya implementan alguna medida de seguridad más y piden confirmación, como son estas. Y eso es todo.